Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gesir veremos el tema, el primer trueno y el camino del relámpago. La palabra trueno viene asociado al número 11 y 7, porque los 7 truenos se mencionan en el capítulo del Malach con el librito, y ese capítulo tiene 11 versos, y además de esto, el salmo que menciona los 7 truenos o 7 voces de Yahweh, ese salmo solo tiene 11 versos, por tanto, es demasiado evidente que la palabra trueno viene asociado al número 11 y 7, y curiosamente, el día 11 del séptimo mes, Yahweh y Yahshua abren el primer sello, y además de esto, ese día que se abre el primer sello, ese día corresponde al día en que Micael hace su inmersión, 11 del séptimo mes. ¿Qué significa esto? Aquí está la prueba clara y contundente de que el jinete del primer sello, Micael encarnado, es el Malach que emite los 7 truenos, y el primer trueno, Yahweh y Yahshua, lo emitieron por boca de Micael el día 11 del séptimo mes del año pasado. Y curiosamente, en este nuevo año, al comenzar los 1260 días del ministerio de Micael, Elohim produce el Taelín número 11 de su Malach, y además de esto, después del Taelín número 11, Yahweh y Yahshua perfeccionan el Taelín número 7 de Micael, es decir, el ministerio del primer testigo Micael viene sellado con el Taelín número 11 y Taelín número 7. Con esos dos Taelín, 11 y 7, Yahweh y Yahshua inician el ministerio de su Malach Micael. ¿Qué significa esto? Muy simple. Con estos dos Taelín, número 11 y número 7, Elohim ratifica que su Malach Micael es su portavoz que va a emitir los 7 truenos, porque la palabra trueno se asocia al número 11 y 7. Por tanto, vamos a examinar los detalles del primer trueno, porque ese primer trueno, Yahweh y Yahshua, lo emitieron el día 11 del séptimo mes del año pasado, y hasta la fecha, los ecos de ese primer trueno siguen resonando, porque un trueno tiene varias ramificaciones y por ende, las enseñanzas del primer trueno van a seguir dando eco hasta el final, y en este capítulo, ese eco del primer trueno va a resonar un poco más fuerte, porque en este capítulo, Yahweh y Yahshua presentan el Taelín número 7 de su portavoz de forma perfeccionada, porque el primer trueno, Elohim lo ha inmortalizado en este séptimo Taelín, y lo vamos a escuchar dentro de poco. Pero antes, comencemos leyendo el siguiente verso. Éxodo 9:28 nos dice: haced plegaria a Yahweh para que cesen los truenos, para que cesen los truenos de Elohim y el granizo, séptima plaga, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. La primera vez que aparece trueno en la escritura es precisamente en la séptima plaga, el granizo, es decir, la palabra trueno de entrada viene asociado al número 7, y la palabra trueno en hebreo se dice kol, y kol significa también voz. ¿Quién es la voz o kol de Yahweh y Yahshua? Es aquel Malach que tiene voz de trueno. ¿Quién es ese Malach? Bueno, en Yahuanán 12:28 dice que una voz vino del cielo, y esa voz sonaba como un trueno, y además de eso,
esa voz se menciona que era de un malaj. ¿Quién es este malaj? Es demasiado evidente. Este malaj es el portavoz Akol de Yahweh y Yeshua, y este malaj sale como portavoz en el primer sello. Por eso su salida es anunciado con la voz del trueno, porque la palabra trueno en hebreo significa voz. Por tanto, en el primer sello sale el portavoz de Yahweh y Yeshua, pero los cristianos dicen todo lo contrario. Los cristianos dicen que en el primer sello sale el antimashiach, pero eso es una falta de conocer de la escritura, porque Yahweh y Yeshua jamás anunciarían la salida del antimashiach con voz de trueno, porque el trueno simboliza la voz de Elohim. Por tanto, esa interpretación de los cristianos que dicen que el jinete del primer sello es el antimashiach, esa interpretación insulta a Yahweh y Yeshua, porque Elohim jamás anunciaría a un inicuo con voz de trueno, y por ende el jinete que sale en el primer sello no es el antimashiach, sino más bien el jinete del primer sello es el portavoz Akol de Yahweh y Yeshua, Micael. Por eso su salida se anuncia con la voz del trueno, porque este jinete va a proclamar o tronar los misterios más secretos de Yahweh y Yeshua. Por eso la salida del portavoz es anunciado con la voz del trueno, y esta salida Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en el Taelín número 7, porque Elohim ha perfeccionado el Taelín número 7 y ha inmortalizado en ese Taelín séptimo el primer trueno. ¿Cuál es el primer trueno? Es la salida del portavoz de Yahweh y Yeshua, y vamos a escuchar el primer fragmento del Taelín número 7 perfeccionado. Voz de Yahweh, salió el portavoz, truena la voz y clamor de Micael. Entonces, el primer trueno es la salida del portavoz de Yahweh y Yeshua, Micael, y ahora se entiende por qué Yahweh y Yeshua están sacando tantos temas acerca de su portavoz. ¿Por qué están sacando tantos temas? Porque la salida del portavoz corresponde al primer trueno, y como un trueno tiene muchas ramificaciones, entonces es evidente que el primer trueno seguirá dando ecos o ramificaciones hasta el final, porque este primer trueno es clave, porque a partir del primer trueno Yahweh y Yeshua comienzan a revelar los otros 6 truenos, pero todo tiene su base en el primer trueno. Por eso Elohim está sacando muchos temas de su portavoz, Micael encarnado. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que el primer trueno es la salida del portavoz? Bueno, existe otra evidencia escritural. En Yohanan 12:28 se menciona un trueno, y ese trueno es la voz del cielo que vino. Y además se menciona que esa voz era de un malaj. Por tanto, queda totalmente demostrado que el primer trueno es la salida del portavoz Micael. En simples palabras, el primer trueno es la revelación plena del primer sello. Revelaciones 10:3 nos dice: y clamó a gran voz como ruge un león,
y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Quién es este malaj que clama o proclama a gran voz? Es el portavoz de Yahweh y Yahshua. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael. Entonces dice Revelaciones, y clamó Micael encarnado a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas, es un secreto. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. El trueno está relacionado con algo secreto, porque Micael clama y proclama, y se emiten 7 truenos, es decir, a través de Micael encarnado, Yahweh y Yahshua van a revelar sus mayores misterios o secretos, y estos secretos en ningún lugar lo vas a encontrar, porque el texto dice, no escribas el mensaje de los 7 truenos, es decir, estos misterios de los 7 truenos, en ninguna iglesia lo vas a escuchar, tampoco lo vas a escuchar por la voz de un roe mesiánico, etc. Sino más bien, estos 7 truenos es una revelación exclusiva que Yahweh y Yahshua están dando por medio de su malaj Micael encarnado, porque según la visión de Revelaciones, el malaj envuelto en una nube emite los 7 truenos y por ende el mensaje de los 7 truenos de forma decodificada. Solo el malaj Micael lo puede revelar, y de hecho la profecía se está cumpliendo, porque el malaj Micael encarnado, por medio de él, Yahweh y Yahshua emitieron el primer trueno. ¿Cuál es el primer trueno? Es la revelación exacta de la identidad del jinete del primer sello, y ese misterio nadie lo podía revelar, sino más bien ese misterio tenía que ser revelado por el propio malaj Micael, porque Yahweh y Yahshua lo tenían codificado bajo 7 llaves esa identidad, pero en el séptimo Taelín, Yahweh y Yahshua inmortalizan el primer trueno. Voz de Yahweh, salió Micael. Truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael. Entonces, según Revelaciones, los 7 truenos vienen sellados bajo 7 llaves, pero en el séptimo Taelín, Yahweh y Yahshua inmortalizan el primer trueno, y como los 7 truenos están sellados o codificados, entonces es demasiado evidente que Yahweh y Yahshua enviaron a Micael para que revele el mensaje de los 7 truenos, y por esta causa Micael nacería como ser humano en la tierra, y Elohim revelaría esos 7 truenos por mano de su malaj encarnado. ¿Qué significa esto? Aquí está otra evidencia de la encarnación del malaj Micael, porque en la visión Micael emite los 7 truenos, y para revelar esos 7 truenos, entonces Yahweh y Yahshua hacen encarnar a su malaj guerrero, y en estos momentos
por medio de Micael encarnado, Yahweh y Yahshua, ya emitieron el primer trueno, porque ese primer trueno salió en el capítulo 99, y ese número es múltiplo de 11, y los 7 truenos vienen envueltos en 11 versos. ¿Qué significa esto? La emisión de los 7 truenos está totalmente codificada, y por ende, desde el capítulo 99 en adelante, Yahweh y Yahshua emitieron el primer trueno, y hasta este capítulo 131, el primer trueno sigue haciendo eco. Por tanto, al proclamador Micael lo podríamos llamar el proclamador del trueno, o proclamador de los misterios, porque Yahweh y Yahshua enviaron a Micael para revelar sus mayores misterios, 7 truenos. Y como el 7 representa plenitud y perfección, entonces, a través de Micael, primer testigo, Yahweh y Yahshua revelan la plenitud de sus misterios, y esto viene profetizado en el siguiente verso. Revelaciones 10, del 5 al 7 nos dice: y el malaj que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, malaj con el librito, Micael, levantó su mano, Kaf, letra número 11, trueno, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, Yahweh y Yahshua, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo malaj Micael, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando Micael comience a proclamar fuerte, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí se menciona al séptimo malaj, y ese malaj viene asociado a la palabra misterio. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Este séptimo malaj es un proclamador que revela misterios. La pregunta es, ¿quién es este malaj que revela los misterios de Yahweh y Yahshua? Bueno, hace un momento lo vimos. Vimos que los 7 truenos son los misterios más profundos de Yahweh y Yahshua, y ya demostramos que ese malaj que emite los 7 truenos es el portavoz Micael encarnado. Por tanto, contestemos la pregunta: ¿quién es este séptimo malaj que revela los misterios de Elohim de forma completa? Hasta un niño lo puede discernir. Este séptimo malaj que revela la plenitud de los misterios, este séptimo malaj no es otro que el malaj que emite los 7 truenos, Micael encarnado, y la propia escritura lo está revelando de forma clarísima, porque tocar la trompeta significa proclamar. En Ishaya dice: alza tu voz como trompeta y anuncia o proclama a la casa de Jacob su pecado. Es decir, tocar la trompeta es una forma metafórica de decir que el séptimo malaj va a proclamar los misterios más profundos de Yahweh y Yahshua. La pregunta es, ¿por qué a Micael Elohim lo llama el séptimo malaj? Es algo simple, porque Micael va a revelar los 7 truenos, y el primer trueno ya se emitió. Voz de Yahweh, salió Micael. Truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, Micael.
Entonces, Micael encarnado es el séptimo malaj de revelaciones, y como el número 7 representa plenitud y perfección, entonces, a través del séptimo malaj Micael, Yahweh y Yeshua revelan la plenitud de sus misterios o códigos. Job 28:26 nos dice: cuando él, Yahweh y Yeshua, dio ley, instrucción a la lluvia y camino resplandeciente al relámpago Micael de los truenos 11. En este verso viene codificado que Yahweh y Yeshua le pondrían nombre al ministerio de su malaj relámpago Micael, y ese nombre viene expresado con la frase: cuando él dio camino al relámpago. ¿Quién es el relámpago? Bueno, en Matías 28:1 se menciona que un malaj descendió y removió la piedra del sepulcro de Yeshua, y ese malaj tenía aspecto de relámpago. ¿Quién es ese malaj con aspecto de relámpago? Bueno, el relámpago es la luz del trueno, y el trueno es una referencia para Micael, porque Micael emite los 7 truenos. Por tanto, el relámpago es una referencia para el malaj Micael encarnado. Y aquí el texto de Job dice que Elohim dio camino al relámpago. ¿Cuál es este camino que Yahweh y Yeshua dieron al relámpago Micael? Es demasiado obvio. Ese camino que Elohim le dio al relámpago Micael es el camino resplandeciente. Y la palabra resplandeciente tiene que ver precisamente con el relámpago, porque un relámpago emite una luz resplandeciente intensa, y por ende, al camino resplandeciente lo podemos llamar también el camino del relámpago. ¿Qué significa esto? Cada vez me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua, porque ellos le dieron nombre al camino del relámpago, es decir, le dieron nombre al camino de su malaj Micael, y le llamaron camino resplandeciente, cuyo significado es camino del relámpago. ¿Qué significa esto? La profecía de Job 28:26 se está cumpliendo delante de vuestros ojos, porque están viendo el camino del relámpago, camino resplandeciente. Y esta profecía se menciona en Job 28:26, y esos números 28-26 no son casualidad, porque el número 28 hace referencia al querubín y el número 26 representa el nombre de Yahweh. Y además de esto, el nombre terrenal del malaj Micael tiene 26 letras que coinciden con el tetragramatón. ¿Qué significa esto? En Job 28:26, Yahweh y Yeshua han codificado a su querubín Micael, y también han codificado el nombre de su ministerio, camino del relámpago, camino resplandeciente. Entonces dice Job 28:26, cuando él, Yahweh y Yeshua, dio ley, dio instrucción a la lluvia y camino resplandeciente al relámpago Micael de los truenos 11. La palabra trueno viene asociado al número 11, porque los 7 truenos vienen envueltos en 11 versos. Eso ya está demostrado. Por tanto, la palabra trueno se conecta con el número 11, y curiosamente, el camino del relámpago comienza con 11 letras hebreas, porque el camino resplandeciente comienza con 11 letras hebreas. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yeshua va más allá de nuestra imaginación. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión y detalle? Solo un Elohim todopoderoso, Yahweh y Yeshua. Por tanto, Elohim revela hoy que el camino resplandeciente
es el camino del relámpago Micael, y por este camino Yahweh y Yahshua están conduciendo a su Malach Micael y a todo su pueblo. Por tanto, a partir de ahora, al camino resplandeciente de Elohim lo podemos llamar también el camino del relámpago. Revelaciones 4:5 nos dice: y del trono salían relámpagos Micael y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Reuhim de Elohim. Del trono de Yahweh y Yahshua salen relámpagos, y ya demostramos que al Malach Micael se lo representa con el relámpago, y conociendo ese misterio se puede entender mucho mejor el siguiente verso. Revelaciones 19:5 nos dice: y salió del trono una voz. ¿Quién es esta voz que sale del trono? Bueno, el anterior texto decía que del trono salían relámpagos, y como Micael tiene aspecto de relámpago, entonces queda revelado de forma clara que esta voz que sale del trono no es otro que el portavoz Micael hecho hombre. El primer trueno se emitió, Yahweh clama el portavoz, clama el portavoz Micael. Entonces, la voz que sale del trono es el relámpago Micael, y conociendo este detalle clave, entonces el texto de Revelaciones se entiende mucho mejor. El verso dice: y salió del trono una voz Micael que decía: exaltad a nuestro Elohim, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, porque la voz de Micael es tronante, que decía: aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim todopoderoso reina. Este verso se va a cumplir poco antes de la venida de Yahshua, porque en ese momento Micael ya estará en el cielo con cuerpo resucitado de querubín, y estando allá sale del trono y proclama con voz potente, con voz tronante, diciendo: aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim todopoderoso reina. Esa frase se va a cumplir en el cielo, pero esa frase también se está cumpliendo en la tierra, porque Micael encarnado clama con voz potente en Yom Teruah y dice: Yahweh nuestro Elohim reina. Y le daré la estrella de la mañana. Yahweh tu Elohim reina. Hak Shameach Yom Teruah. Voz de júbilo. Entonces, las profecías se hacen cada vez más claras, porque el portavoz Micael ya está ensayando su proclamación que va a hacer en el cielo, y como las moedín significan ensayos proféticos, entonces, lógicamente, el portavoz de Yahweh y Yahshua está ensayando en las moedín, pero cuando ascienda al cielo en una nube, entonces esta proclamación, Yahweh nuestro Elohim reina, esa frase, Micael lo va a proclamar con voz tronante en el cielo. ¿Qué significa todo esto? Yahweh y Yahshua van revelando los secretos del relámpago y el trueno. Entonces dice, Revelaciones 19:5, y salió del trono una voz, Micael. Esa frase, Yahweh y Yahshua lo han inmortalizado en el Taelín número 7 de su portavoz. Voz de Yahweh, salió Micael. Truena,
mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael. Entonces dice el texto, y salió del trono una voz, y ya demostramos que esta voz es Micael, es decir, Micael se asocia a la palabra salió, y curiosamente, esa palabra salió viene mencionado en el primer sello. ¿Qué significa esto? Dejemos que la propia escritura se interprete a sí misma. Revelaciones 6:1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como, con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Es un guerrero desde su creación, y le fue dada una corona para administrar el milenio, y salió venciendo. Salió el vencedor, y para vencer. En este primer sello viene codificado la salida del portavoz de Yahweh y Yeshua, pero los cristianos dicen que el antimashia sale en el primer sello. Eso es una tremenda blasfemia, porque aquí dice que salió el jinete del primer sello, y la palabra clave es salió, y esa palabra se menciona en Revelaciones 19:5. El texto dice, y salió del trono una voz, es decir, el que sale en el primer sello no es el antimashia, sino más bien el que sale en el primer sello es el portavoz de Yahweh y Yeshua, y ese portavoz es el relámpago que sale del trono Micael. Pero como los cristianos están cegados por Lucifer, entonces ellos dicen que el jinete que sale en el primer sello, ese jinete es el antimashia. Y si afirmamos eso, entonces estamos diciendo que el antimashia es la voz que sale del trono. Y esa afirmación sería una blasfemia, porque el antimashia jamás salió del trono, y menos se va a convertir en el portavoz de Elohim. Pero los cristianos tienen como doctrina base que el jinete que sale en el primer sello, ese jinete es el antimashia. Así ellos creen, y por ende, lógicamente, si alguien de nosotros le comenta a un cristiano que el Malach Micael es el jinete del primer sello, entonces ellos inmediatamente te dirían: eres un blasfemo. ¿Cómo vas a decir que el jinete del primer sello es el arcángel Micael? Estás blasfemando. Y te reprenderían duramente. Y eso va a suceder porque ellos no conocen las escrituras y Lucifer los ha cegado. Por tanto, en la perspectiva de los cristianos y mesiánicos, el jinete del primer sello es el antimashia, y por ende, al portavoz Micael hecho hombre, los cristianos y mesiánicos lo llamarán el anticristo. Y esto va a ocurrir, y ya está ocurriendo, porque los cristianos y mesiánicos no conocen la escritura, y por ende no reconocerán al portavoz de Yahweh y Yeshua, sino que se burlarán de él, lo llamarán loco, endemoniado, anticristo, etc. Entonces, volvamos a leer el texto del primer sello. El verso dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como, con voz de trueno. ¿Por qué al jinete del primer sello lo anuncian con voz de trueno?
Esa pregunta los cristianos y mesiánicos no pueden contestar, porque la voz de trueno es la voz de Yahweh y Yeshua, y además de esto, al único jinete que se le anuncia con voz de trueno es al primer jinete, primer sello, y si decimos que el jinete del primer sello es el antimashia, entonces estamos diciendo que Yahweh y Yeshua le anuncian de forma especial al antimashia, le dan un honor muy grande, anunciando su salida con voz de trueno. ¿Podría ser eso verdad? Definitivamente que no. Yahweh y Yeshua jamás darían honor al antimashia y menos lo anunciarían con voz tronante. Por tanto, afirmar que el antimashia sale en el primer sello anunciado con voz de trueno, eso es una doctrina tremendamente demoníaca, y tristemente los cristianos y mesiánicos creen en esa doctrina. ¿Qué significa esto? Sigamos en plegaria para que Yahweh y Yeshua abran los ojos de los cristianos y mesiánicos, porque todavía no les ha amanecido la verdad. Entonces dice el primer sello: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como con voz de trueno. Al jinete del primer sello se lo anuncia con voz de trueno, porque ese jinete es el portavoz de Yahweh y Yeshua Micael. Y como Micael tiene aspecto de relámpago y además emite los 7 truenos, entonces obviamente su salida Yahweh y Yeshua lo anuncian con voz de trueno, y esta salida Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en el Taelín número 7 de su portavoz. Voz de Yahweh, salió el portavoz. Truena la voz y clamor de Micael. Entonces dice el primer sello: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El jinete del primer sello viene montado en un caballo blanco, y el blanco representa la pureza, la luz. Pero los cristianos y mesiánicos dicen: Satanás se disfraza de malaj de luz, y en base a ese verso concluyen que el jinete del primer sello es el antimashia, que viene disfrazado de blanco. Esa es la conclusión que ellos hacen, pero esa conclusión está totalmente sacado de contexto y no toman en cuenta los demás parámetros como la voz del trueno, etc. Por tanto, el argumento de los cristianos y mesiánicos es algo superficial. No conocen las escrituras, porque este jinete del primer sello es el arcángel Micael encarnado, y la escritura lo revela. El texto dice: el jinete monta el caballo blanco y tenía un arco. Fíjense que el texto dice en pasado: tenía un arco, es decir, antes de salir el jinete del primer sello ya poseía un arco de guerra, es decir, era un guerrero desde su creación. La pregunta es: ¿quién es este guerrero? La propia escritura lo revela. El texto dice más abajo: y salió venciendo, y esa palabra salió aparece en Revelaciones 19:5. El texto dice: y salió del trono una voz que clama con voz de trueno. ¿Quién es esta voz? Es el portavoz Micael, que sale del trono como relámpago y trueno. Por tanto, la escritura se interpreta a sí mismo,
y queda demostrado que el jinete que monta el caballo blanco, ese jinete que tenía un arco, ese jinete no es otro que el arcángel Micael, que sale como portavoz, es decir, sale como el primer testigo. Y luego dice el texto, y le fue dada una corona. La corona es un regalo nuevo que Yahweh y Yahshua le dan a su malaj Micael, porque Micael en el cielo tenía el rol de guerrero, simbolizado por el caballo que monta y el arco que tiene. Pero después, cuando se abre el primer sello, Yahweh y Yahshua envían a su guerrero Micael y le ponen una corona, es decir, le entregan la administración del milenio, porque la corona tiene que ver con gobierno. Pero los cristianos y mesiánicos dicen, esta corona es el gobierno del antimashia por 42 meses, pero no entienden que esta corona representa la estrella de la mañana que Yahweh y Yahshua le entregan a su malaj Micael encarnado. Pero si decimos que esta corona Elohim lo pone sobre la cabeza del antimashia, entonces estamos diciendo que Yahweh y Yahshua le entregan la estrella de la mañana al antimashia. ¿Podría ser eso verdad? Definitivamente que no, y por ende, la doctrina de los cristianos y mesiánicos es completamente satánico, porque Yahweh y Yahshua jamás le entregarían la estrella de la mañana al antimashia. Por tanto, esta corona del jinete del primer sello es una corona real y auténtica, y esta corona jamás Elohim lo pondría en la cabeza de un inicuo como el antimashia. Entonces dice el texto, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, es un guerrero desde su creación, es Micael, y le fue dada una corona para administrar el milenio, y salió venciendo, y para vencer. El jinete del primer sello es un auténtico vencedor, vence por medio de la sangre de Yahshua. Pero si decimos que el antimashia es el vencedor que sale, entonces estamos diciendo que el antimashia vence por la sangre de Yahshua, y esa afirmación sería blasfemar en contra de Yahshua. Por tanto, este vencedor del primer sello es un auténtico vencedor. ¿Quién es este vencedor? Salmos 49:4 nos dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió el portavoz. Truena la voz y clamor de Micael. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió el vencedor. Corona, tú me pusiste para reinar con tu arco poderoso, Yahweh. Tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, clamó el portavoz. Truena la voz de Yahweh como león. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió Micael. Truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh.
el portavoz, clama el portavoz, Micael. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el primer trueno y el camino del relámpago. La venida de Yahshua será anunciado a través del camino del relámpago, es decir, la venida de Yahshua será anunciado por medio del camino resplandeciente, y esto viene codificado en el siguiente verso. Matías 24:27 nos dice: porque como el relámpago, Micael, que sale del oriente, sube con las enseñanzas de Yahshua, el sol de justicia, y se muestra hasta el occidente, proclamación que se extiende desde un extremo del cielo al otro, por la nube o internet, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yahshua menciona su venida, mencionando el relámpago, y el relámpago es una referencia para el Malaj Micael, cuyo aspecto es como un relámpago. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. La venida de Yahshua es anunciado por el relámpago, su portavoz Micael, pero el código secreto es lo siguiente. Fíjense que Yahshua dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En esa frase, de oriente a occidente, se menciona un curso o camino, y ese camino se asocia a la palabra relámpago. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. La venida de Yahshua es anunciado por el camino del relámpago. ¿Cuál es el camino del relámpago? Es el camino resplandeciente, porque un relámpago resplandece con fuerza. Por tanto, en este verso de Matías 24:27 viene codificado no solamente el portavoz Micael, el relámpago, sino que también viene codificado el camino del relámpago, camino resplandeciente. ¿Qué significa esto? Este ministerio es el camino del relámpago. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido. Entonces, el camino resplandeciente es el camino del relámpago, y por medio de este camino, Yahshua va a revelar su venida, porque el texto es claro. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yahshua menciona que el relámpago sale del oriente. Esa frase es simbólica y significa lo siguiente: salir de oriente significa subir con las enseñanzas del sol de justicia Yahshua. Porque en Malaquías 4:2 dice: nacerá, saldrá en ustedes el sol de justicia Yahshua, y en sus alas traerá salvación. Es decir, el sol de justicia se asocia al oriente, porque Yahshua nació en el oriente, y por ende, el oriente hace referencia a la salida del sol, y conociendo este dato clave, se entiende mucho mejor el texto de Matías. El verso dice: porque como el relámpago que sale del oriente. ¿Qué es lo que sale o nace del oriente? Es el sol de justicia Yahshua. Por tanto, la frase, porque como el relámpago que sale del oriente, esa frase significa que Micael, el relámpago, sale o sube con las enseñanzas del sol de justicia Yahshua,
Y esta frase, el relámpago que sale del oriente, es más profética todavía, porque en Revelaciones 7:2 se menciona que un malaj sube de donde sale el sol, es decir, sube del oriente, y ese malaj porta el sello del Elohim vivo. ¿Quién es este malaj? Es el portavoz o relámpago, Micael encarnado, y vamos a demostrar todo esto que estamos diciendo. Revelaciones 7:2 nos dice: vi también a otro malaj Micael que subía de donde sale el sol oriente, sube con las enseñanzas del sol de justicia Yahshua, y tenía el sello del Elohim vivo. Su nombre terrenal viene sellado con el nombre de Yahweh 26, y clamó a gran voz. Es el portavoz Micael, el relámpago. Y clamó a gran voz a los 4 malaquín, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. ¿Quién es este malaj que sube de donde sale el sol y además porta el sello del Elohim vivo? ¿Quién es este malaj? El propio texto lo revela. El verso dice: y clamó a gran voz. Esa frase se refiere claramente al portavoz de Yahweh y Yahshua. ¿Quién es el portavoz de Yahweh y Yahshua? Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Voz de Yahweh, salió el portavoz. Truena la voz y clamor de Micael. Entonces dice Revelaciones: y clamó a gran voz. ¿Quién es este malaj que clama a gran voz? Es el portavoz o relámpago Micael encarnado. Y fíjense que este malaj que clama a gran voz porta el sello del Elohim vivo. Y además el texto dice que el malaj clama diciendo: no hagan daño hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Elohim. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yahshua están comenzando a sellar a sus elegidos, los 144,000, y lo están sellando por medio de la proclamación o clamor de su portavoz Micael. En simples palabras, Yahweh y Yahshua están sellando durante estos 1260 días a través de las enseñanzas de su portavoz, el relámpago. Y según Matías, el relámpago recorre todo el cielo, de oriente a occidente. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Las enseñanzas del relámpago Micael están recorriendo toda la tierra, porque actualmente, con la tecnología, cualquier persona en cualquier punto del planeta puede escuchar las enseñanzas, porque incluso ya están sacando tecnología para traducir un video a otro idioma de forma automática, y por ende las enseñanzas del relámpago van a atravesar toda la tierra desde un extremo hasta el otro extremo. Y todo esto se hace posible por medio de la tecnología. Y curiosamente, la tecnología tiene mucho que ver con el relámpago, porque la tecnología usa la energía del relámpago, porque un relámpago tiene electrones de alto voltaje, y toda la tecnología de comunicación funciona a base de electrones o electricidad. Por tanto, estaba profetizado
que el relámpago Micael usaría la tecnología para disparar sus enseñanzas como un relámpago. ¿Qué significa esto? Cada detalle de las profecías, Yahweh y Yahshua lo van revelando de forma cada vez más clara. Entonces, Matías 24:27 nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente, en esa frase viene codificado el inicio del sellado de los 144,000, porque en Revelaciones 7:2 dice que el malaj que porta el sello del Elohim vivo, ese malaj sube del oriente, de donde sale el sol, y esa frase, subir del oriente, significa subir con las enseñanzas del sol de justicia Yahshua. La pregunta es, ¿cuándo inicia esa subida del portavoz que tiene el sello del Elohim vivo? Bueno, esa subida arrancó el primer día de los panes sin levadura, que los celebramos, y por ende, en este Shabbat estamos en el sexto Shabbat de la subida del portavoz Micael. ¿Qué significa esto? El proceso para ser sellado ya comenzó y está en plena ejecución, pero tristemente la mayoría no se está dando cuenta. Pero aquellos que están escuchando las enseñanzas del relámpago, el portavoz Micael, ellos están siendo sellados por Yahweh y Yahshua. Pero ojo, siempre y cuando estén preparándose para lo que se viene, porque Elohim sella no a los oidores, sino a los hacedores de su palabra. Por tanto, el tiempo para recolectar aceite de preparación es ahora, porque más adelante nadie va a poder obtener aceite. Y como el aceite representa el Ruach HaKodesh, entonces los que no están preparándose desde ahora, ellos no serán sellados por el Ruach HaKodesh. ¿Qué significa esto? El portavoz o relámpago ya está clamando para que los elegidos se preparen y sean sellados, porque los 1260 días ya comenzaron a correr. Y durante este periodo de clamor, Yahweh y Yahshua sellan a sus elegidos, porque la visión dice que el portavoz clama a gran voz, y luego se menciona la frase, hasta que hayamos sellado, es decir, claramente, durante este periodo de clamor de 1260 días de Micael, durante este periodo, Yahweh y Yahshua están sellando a sus elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que están recolectando aceite de preparación. La pregunta es, ¿cómo obtenemos aceite de preparación? El Salmo 40 y Revelaciones 3:10 lo revelan. Y esos dos textos ya lo explicamos de forma profunda en el capítulo 127. Pero de forma rápida lo explicamos. El Salmo 40 menciona, pacientemente esperé a Yahweh, y esa frase lo conecta con dos palabras, plegaria y cántico nuevo. Es decir, la paciencia de Yahweh se encuentra en la plegaria y exaltación, tienda de David. Y en Revelaciones 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia en la tienda de David, yo también te guardaré por 1260 días de la hora de la prueba. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua revelan que la única forma de recolectar aceite de preparación y ser sellados es perseverando en la tienda de David, porque solo ellos serán guardados, es decir, serán sellados, porque guardar es sinónimo de sellar, porque para guardar algo, primero usted tiene que sellarlo. Es parecido a un almacén. El almacenero, para guardar un objeto, primero lo identifica, lo pone un código y lo sella, y después guarda ese objeto. Y ese mismo principio, Yahweh y Yahshua lo hacen.
Elohim identifica a sus ovejas y mira cuál de ellas está juntando aceite de preparación en la tienda de David, y después de identificar a esa oveja perseverante, le pone un código de identificación único, nuevo nombre, y después lo sella y lo guarda para la cosecha. ¿Qué significa esto? El almacenero Yahshua en estos momentos está mirando y observando a todas sus ovejas y está mirando quiénes están produciendo aceite de preparación, quiénes están escuchando a su portavoz y se están preparando. Solo a ellos, Yahweh y Yahshua, los sellan o guardan. Y ese periodo para ser sellados ya comenzó. ¿Cuándo comenzó? Comenzó hace 6 semanas atrás, cuando el portavoz subió como el primer testigo con las enseñanzas de Yahshua. Por tanto, el proceso para ser sellados está en plena ejecución, pero los que hagan oídos sordos tendrán que asumir su responsabilidad, porque el portavoz está cumpliendo su misión, está clamando para que vengan al camino del relámpago, se preparen y sean sellados. Y aquí surge otra pregunta. Habíamos dicho que Yahweh y Yahshua identifican a sus ovejas perseverantes y luego le ponen un código de identificación único, nuevo nombre, y después lo sellan y lo guardan para la cosecha. La pregunta es, si no conoces tu nombre nuevo, ¿eso significa que no te sellaron? Bueno, el nuevo nombre, Yahweh y Yahshua, lo ponen en el cielo, y si es su voluntad, te lo pueden revelar estando aquí en la tierra. Por tanto, no se preocupen por su nombre nuevo, porque esa revelación va a llegar. Si no es aquí en la tierra, entonces Yahweh y Yahshua te lo revelan en su reino, pero sí o sí vas a conocer tu nuevo nombre. Entonces, no se preocupen por su nombre nuevo, preocúpense de recolectar aceite de preparación, porque sin ese aceite nadie será sellado. Revelaciones 14, del 1 al 3 nos dice: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Zión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente, Yahweh y Yahshua. Y oí una voz del cielo, el portavoz, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, el relámpago Micael. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Micael revela los misterios al son del arpa. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. En este verso viene codificado que el primer sellado es el portavoz Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Primero se menciona a Yahshua y los 144,000, y se menciona que los 144,000 cantan un cántico nuevo. Pero antes de mencionar eso, se introduce en la visión una voz del cielo, y esa voz suena como de arpistas tocando sus arpas. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Esa voz del cielo es parte de los 144,000. Más precisamente, esa voz del cielo es el portavoz de Yahweh y Yahshua, Micael. Y Micael es el primer sellado, porque sale en el primer sello, y lo anuncian con voz de trueno. Y aquí dice que esa voz del cielo sonaba como un gran trueno, es decir, claramente esta voz del cielo que suena como trueno y como voz de arpistas, esta voz del cielo
no es otro que el portavoz de Elohim, Micael. Ahora bien, fíjense que el cántico nuevo de los 144,000 Yahweh y Yahshua lo representan por medio de esa voz del cielo, porque el texto menciona la voz del cielo y luego describe el cántico nuevo de los 144,000. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Yahweh y Yahshua representan a los 144,000 a través de su portavoz Micael, porque incluso ya demostramos que Micael es el siervo Eliakim de Yahweh y Yahshua, y Eliakim es padre de Jerusalén y padre de Yahudá. ¿Qué significa ser padre de Jerusalén? Significa ser padre de enseñanza. Y la otra pregunta, ¿qué significa ser padre de Yahudá? Significa ser padre de exaltación. Por tanto, el portavoz de Yahweh y Yahshua es el siervo Eliakim, y por esta causa Yahweh y Yahshua lo hacen cabeza de los 144,000 a Micael, y como la cabeza representa a una casa entera, entonces es evidente que el portavoz Micael es el padre o cabeza de los 144,000. En otras palabras, la casa del portavoz Micael es el grupo de los 144,000. Ese es su equipo completo, por medio del cual Micael va a administrar el milenio. Entonces, el cántico de los 144,000, Yahweh y Yahshua lo representan por medio de su portavoz, y el texto dice: y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esa frase revela claramente que el portavoz Micael revela los misterios al son del arpa, porque la palabra trueno tiene que ver con misterios, porque los 7 truenos son los misterios más profundos de Yahweh y Yahshua. Y aquí dice que la voz sonaba como un gran trueno y como arpistas, es decir, claramente la escritura revela que el portavoz Micael revela los misterios de Elohim al son del arpa, y efectivamente la profecía se está cumpliendo, porque el portavoz revela los misterios bajo el siguiente lema. Salmos 49:4. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa, exaltación mi enigma. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió el portavoz. Truena la voz y clamor de Micael. Entonces, la profecía indica que el portavoz de Yahweh y Yahshua revela los misterios al son del arpa, y lo revela con un cántico nuevo. ¿Qué significa cantar un cántico nuevo? Bueno, el cántico nuevo de Micael y los 144,000 tiene una enseñanza interesante. El cántico nuevo no es solo una canción nueva, sino más bien el cántico nuevo es un código sonoro que hace vibrar tu ser, y cada sellado tiene su propio cántico nuevo, y ese cántico es exclusivo de cada sellado, porque cada sellado tiene su propia esencia. Por ejemplo, los cánticos nuevos del portavoz siempre son de guerra y pelea, porque el portavoz canta diciendo: con tu arco poderoso me ceñiste para poder pelear. Y casi todos sus cánticos siempre son de guerra y pelea. ¿Qué significa esto? El cántico nuevo no es solo una canción nueva, sino más bien el cántico nuevo es una expresión profunda de tu ser,
y por ende cada sellado tiene su propio cántico nuevo, y desde ahora tienes que ir componiendo tu cántico nuevo, porque ese cántico va a nacer de lo profundo de tu ser, y ese cántico lo vas a cantar en la presencia de Yahweh y Yahshua, porque el texto dice: y oí una voz del cielo, el portavoz que representa a todo el grupo de los 144,000. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Se mencionan muchas aguas porque cada sellado está cantando su propio cántico nuevo. Y como los 144,000 cantan delante de Elohim, entonces la voz de todos ellos suena como estruendo de muchas aguas, y lógicamente los 144,000 también van a cantar un cántico grupal que tenga la misma letra, pero el cántico nuevo es un cántico que emana de lo profundo de tu ser y hace vibrar tu corazón, y cada sellado tiene su propia esencia. Por tanto, el cántico nuevo de los 144,000 es un cántico con 3 características principales. Número 1, el cántico nuevo representa el triunfo a Reuhim que Yahweh y Yahshua han hecho en tu vida personal. Número 2, el cántico nuevo representa la redención y revelación fresca. Por ejemplo, en cada revelación importante, Yahweh y Yahshua producen un cántico nuevo para su portavoz, y este cántico nuevo va acorde a la esencia de tu ser. Y como Micael es un guerrero, entonces obviamente Yahweh y Yahshua le dan un cántico de guerra y triunfo, y ese cántico expresa una revelación fresca del corazón del portavoz Micael. Número 3, el cántico nuevo representa exaltación única, porque este cántico nace de tu comunión íntima con Yahweh y Yahshua. Por ejemplo, el rey David tenía una cercanía muy profunda con Yahweh y Yahshua, y producto de ello nacen los cánticos nuevos que son únicos para esa persona. Por tanto, el cántico nuevo no es solo una canción nueva, sino más bien el cántico nuevo es un código sonoro que hace vibrar todo tu ser. Ha nacido de lo profundo de tu reuj, es una expresión de tu corazón. Entonces dice el texto de Revelaciones: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué significa esa frase? Nadie podía aprender el cántico. Bueno, aquí hay una enseñanza muy interesante, porque aprender un cántico nuevo no es simplemente memorizar nuevas letras, sino más bien aprender un cántico nuevo es una revelación exclusiva que Yahweh y Yahshua te dan, producto de tu comunión con ellos. En otras palabras, solo los que han pasado por ciertas experiencias a Reuhim pueden acceder a un cántico nuevo. En simples palabras, el cántico nuevo es solo para los íntimos. Por eso el rey David dijo: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y con esa sabiduría el rey David escribió el cántico nuevo. ¿Qué significa esto? El cántico nuevo es solo para las personas que tienen una intimidad y cercanía profunda con Yahweh y Yahshua. Y como los 144,000 cantan un cántico nuevo, entonces queda revelado de forma clara que los 144,000 sellados son personas que tienen una intimidad profunda con Yahweh y Yahshua, y producto de esa intimidad nacen los cánticos nuevos. ¿Qué significa esto?
hay que preocuparse por tener esa intimidad con Yahweh y Yahshua, porque de eso va a depender que seas sellado y nazca de ti un cántico nuevo. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a dar un código secreto para el camino del relámpago. Éxodo 3:18 nos dice: y oirán tu voz, y oirán tu voz. Elohim le está hablando a Moshe: y oirán tu voz, portavoz Micael, el Moshe del siglo XXI. E irás tú y los ancianos de Yasharel al rey de Egipto, y le diréis: Yahweh el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días, camino del relámpago Micael, por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. En este verso se menciona la voz y luego se menciona el camino de 3 días. En esas 2 frases viene codificado el camino del relámpago Micael, y lo vamos a demostrar. Revelaciones 10 del 3 al 4 nos dice: y clamó a gran voz Micael como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, 101, Micael, 7 truenos, 101, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos, 101, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos, 101, han dicho, y no las escribas. Los 7 truenos en Revelaciones solo se mencionan 3 veces, y esas 3 veces se mencionan después del clamor o voz de Micael. Y curiosamente, en Éxodo, Yahweh Elohim menciona la voz y luego menciona el camino de 3 días. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. En el clamor o voz de Micael, Elohim ha codificado el camino de su relámpago Micael, porque incluso el nombre terrenal del Malaj Micael viene sellado como 3 veces Micael. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, y digo: ¿quién es como Elohim? Entonces, la voz y el camino se conectan a través del número 3, y la frase los 7 truenos solo se mencionan 3 veces en Revelaciones, y el nombre terrenal del portavoz viene sellado como 3 veces Micael. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. A través del portavoz Micael, por medio de su camino resplandeciente, camino del relámpago, por medio de este camino, Yahweh y Yahshua van a emitir los 7 truenos, y hasta este punto, el primer trueno, Elohim ya lo emitió, y ese primer trueno es la salida del portavoz Micael, el relámpago. Y cerramos la enseñanza con el Taelín número 7 del emisor de los 7 truenos. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió el portavoz. Truena la voz y clamor de Micael. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió el vencedor. Corona tú me pusiste para reinar, con tu arco poderoso, Yahweh. Tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, clamó el portavoz. Truena
La voz de Yahweh como león. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió Micael. Truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael.